Hola niños, soy la maestra Michelle y el tema que vamos a ver será descripción de personajes célebres, la asignatura Lengua Materna. Comenzaremos con ¿qué es una descripción? Bueno, pues la descripción es un discurso oral o escrito en el que nos explica cómo es alguna cosa, un objeto, una persona o algún lugar, para que con ella nos ofrezcan una imagen o la idea de cómo es cada uno de los objetos, de las cosas, de la persona o de algún lugar. Veremos los 4 tipos de descripciones que hay. El número 1, topografía. Número 2, cronografía. Número 3, pospografía, etopeya y retrato. Y el número 4, crinografía. La topografía se había quedado que es la descripción de algún paisaje. ¿Esto qué quiere decir? Describimos específicamente cómo es algún lugar que vemos, algún lugar que nos guste, específicamente lo que hay. Cronografía es la descripción de un periodo de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que no trata de describir alguna acción, sino habla sobre las características que hay de algún suceso en alguna época. Un ejemplo es: por el mes era de mayo, cuando hace el calor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Es un poco que nos describe sobre el mes de mayo, sobre alguna época que es la época de mayo. Pospografía, etopeya y el retrato. La pospografía es la descripción de seres vivos, tanto personas como animales, que nos dan cuenta o una descripción de sus características físicas. Otro es la etopeya, que nos enseñan las cualidades sociales y morales de estas personas. El retrato nos trata de una descripción integral de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que se hace un conjunto de la anterior, que es topografía y etopeya, y nos da una descripción más amplia y más completa del ser vivo, de la persona o el animal. La cuarta es la crinografía. La crinografía es cuando describimos algún objeto, cómo se ve, la textura que tiene, lo que contiene ese objeto, lo que hace ese objeto. Las características de una descripción son que debe de ser detallada, debe de ser muy específica, tiende hacia la objetividad, que quiere decir a lo real, lo específico. Su función es definir, es explicar e incitar a nuestra imaginación. Con ella, si tenemos alguna persona enfrente de nosotros y le estamos describiendo a alguna persona o algún suceso que nos haya pasado o algún objeto que tengamos, eso nos incita a imaginarnos junto con esa descripción para ver o para tener en mente cómo es la persona, el objeto o el lugar que nos está comentando la otra persona. Se centra en aspectos fundamentales del elemento, o sea, del objeto de la persona, en los objetos fundamentales, los centrales. Predominan los adjetivos y los sustantivos. Se usan las comparaciones y las enumeraciones habitualmente, esto en algún suceso. La estructura de una descripción tiene que ser dependiendo
del objeto con el que vamos a describir. Si es alguna persona, algún espacio o algún ambiente, debe de ser de lo general a lo particular, de lo general a los detalles. De si es alguna persona, nos vamos a centrar primero en su aspecto físico, como es la pospografía, y después nos vamos a centrar en los demás aspectos, que es la etopeya. Si se dan cuenta, la que más utilizamos para eso son las descripciones para las personas. Después, en los ambientes, como sabemos, es de lo general, de lo más que lo que veamos a primera vista, y después a lo particular, ya lo más específico de ese lugar. Los procesos, dependiendo si es algún proceso que nosotros queramos describir, debemos de hacerlo en un orden específico, en un orden cronológico. También cuenta aquí en los sucesos de alguna época. Y también debemos de ver según la importancia que le queremos dar a las cosas. Los pasos para una descripción será observar. Vamos a ver aquello que se va a describir. Si vamos a describir alguna persona, los datos, todos los datos que veamos, sus aspectos físicos, lo que haga, lo que le guste, su personalidad, sus emociones, todo eso lo vamos a centrar. Vamos a primero a observar a la persona, al objeto, al lugar. Después vamos a seleccionar los aspectos más importantes para poder describir a ese objeto deseado o a eso que vamos a describir. Después vamos a ordenar todo lo que ya vimos de seleccionar. Lo vamos a ordenar tanto de lo general a lo particular, a los detalles, para que comencemos a describir y después veamos con qué vamos a continuar. Y por último, vamos a redactar ya nuestra descripción, que nuestra descripción va a ser va a ser realizada a partir de las anotaciones que ya tomamos con los anteriores pasos. Y bueno, con ello vendría un ejemplo. Aquí tenemos a Miguel Hidalgo y Costilla. Un ejemplo sería: Miguel Hidalgo y Costilla fue un militar y sacerdote. Su cabello es color blanco, sus ojos oscuros, viste todo de negro, usa una cinta color azul, tenía 58 años cuando murió, es conocido como el padre de la patria, nació el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Estado de México, y fue una figura importante para la independencia de México. Si nos damos cuenta, aquí nosotros nos estamos enfocando en lo general. Al principio estamos viendo quién es esa persona, después sus características físicas y ya nos fuimos más a los detalles. Nos fuimos más a cuántos años tenía, cómo era conocido, cuándo nació, en dónde y qué hizo de relevante. Si se dan cuenta, podemos buscar muchísimas más cosas, pero aquí es un ejemplo mínimo de lo que podemos investigar sobre varias cosas. Si la persona era, probablemente un ejemplo aquí, Miguel Hidalgo era muy valiente, muy respetuoso, muy correcto, ¿no? Podemos incluirlo también ahí y podemos incluirlo al principio, después de sus características físicas. Y bueno, con esto, con los pasos que les di y con la identificación de cada uno de los tipos de descripción, ustedes ya pueden realizar una ficha descriptiva, una ficha de descripción en la cual van a anotar si quieren describir a un personaje. Puede ser también algún personaje de alguna caricatura, pero el que necesitamos ahorita sería un personaje célebre, ya que como vimos en las especificaciones, una descripción debe basarse en lo real, debe ser objetiva. Nos tenemos que basar en lo que realmente es de esa persona, en lo que realmente se conoció de alguna persona. ¿Ok? Bueno. Y esto sería todo. Muchas gracias por ver. Cualquier duda en los comentarios y yo con gusto se la resuelvo. Muchas gracias.